Método analítico para la suma de vectores. El método analítico requiere de conocimientos previos sobre el teorema de Pitágoras y manejo de las funciones trigonométricas. Ambos métodos son aplicables a todo triángulo rectángulo. Si consideramos el triángulo de la figura, respecto al ángulo θ, A representará el cateto opuesto, mientras que B representará el cateto adyacente. Por lo tanto, C representa la hipotenusa, que es el cateto más largo. El teorema de Pitágoras establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Sin embargo, C está determinada por la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Si consideramos el siguiente triángulo rectángulo y recordamos que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, si consideramos el ángulo θ como referencia, las funciones trigonométricas se definirán de la siguiente forma. El seno de θ será igual a A sobre C. El coseno de θ será igual a B sobre C. Y la tangente de θ será igual a A sobre B. En cambio, si consideramos el ángulo β como referencia, el seno de β será igual a B sobre C. El coseno de β será igual a A sobre C. Y la tangente de β será igual a B sobre A. Esto es importante ya que las funciones trigonométricas dependerán del ángulo al que hagamos referencia. También es importante considerar que la suma de los ángulos complementarios θ más β es igual a 90 grados. Apliquemos el método a un ejercicio práctico. Un semáforo es sostenido por dos cables, como se muestra en la figura. Sobre cada cable se ejerce una tensión de 90 newtons. ¿Cuánto pesa el semáforo? El diagrama de cuerpo libre nos permitirá entender cuál es el efecto de las fuerzas que actúan sobre el semáforo. Como podemos ver, el ángulo está definido. Así podremos obtener las características de cada una de las fuerzas. El objetivo, por lo tanto, será determinar la magnitud de la fuerza resultante producto de la suma vectorial de las fuerzas 1 y 2. Como podemos observar en la gráfica, la fuerza resultante será igual al peso del semáforo. Una vez definidas las características de cada una de las fuerzas, podremos aplicar el método analítico. El método consiste en trazar líneas paralelas al eje X y al eje Y que deben pasar al final de cada uno de los vectores representados. Estas líneas paralelas acotarán a dos vectores. Uno que será la componente horizontal o la proyección sobre el eje X de los vectores F1 y F2, que a su vez acotarán a la componente vertical o proyección sobre el eje Y para cada uno de los vectores. Si desplazamos la componente vertical al final del vector F1x y F2x, veremos claramente cómo se define un triángulo rectángulo. Haciendo evidente el triángulo rectángulo, queda claro que podemos aplicar tanto teorema de Pitágoras como funciones trigonométricas para su análisis. El objetivo será, por lo tanto, definir cuáles son las componentes del vector 1 sobre el eje X y del vector F2 sobre el eje X también. A su vez, realizaremos el mismo ejercicio definiendo las componentes
en el eje Y para los vectores F1 y F2. Los vectores F1x y F2x, así como F1y y F2y, son colineales, por ello podremos sumarlos algebraicamente de manera directa. Esto deja claro que el objetivo es definir la magnitud de la fuerza 1 sobre el eje X o la proyección de F1 sobre X, así como la proyección del vector F1 sobre el eje Y. Para ello aplicaremos funciones trigonométricas, tomando como referencia el ángulo de 35 grados, F1x sobre F1 definen la función coseno. Como podemos ver, F1 está definida, tiene una magnitud de 90 newtons. Así, el único término desconocido será F1x, el cual podremos calcularlo. F1x es igual a 73.72 newtons. La función seno de 35 grados será igual a F1y sobre F1. Nuevamente, F1 está definido, es la hipotenusa, que es la magnitud del vector. Por lo tanto, al despejar F1y, el resultado se obtendrá multiplicando la magnitud de la fuerza por el seno de 35 grados. El resultado final es de 51.62 newtons. Del mismo modo, si analizamos la fuerza 2, podremos definir los valores de F2x y F2y. En este caso, el coseno de 35 grados es igual a F2x sobre F2, que está definida y tiene una magnitud de 90 newtons. Si despejamos, al multiplicar 90 newtons por el coseno de 35 grados, obtenemos que el valor de la fuerza 2x será de 73.72 newtons. Mientras que para la componente vertical, el seno de 35 será igual a F2y sobre F2. F2 nuevamente tiene una magnitud de 90 newtons. Al despejar, F2y se obtendrá multiplicando la magnitud del vector, que es de 90 newtons, por el seno de 35 grados. Así, el resultado obtenido es 51.62 newtons. Dado que los vectores horizontales, es decir, las proyecciones en X para cada uno de los vectores, son vectores colineales, los podemos sumar algebraicamente de manera directa. La sumatoria de las fuerzas en X será igual a la fuerza 1 en X menos la fuerza 2 en X, es decir, 73.72 newtons menos 73.72 newtons. El resultado, obviamente, es una sumatoria igual a 0. En contraste, respecto al eje vertical, la sumatoria de fuerzas en Y estará definida por la suma de F1y más F2y, es decir, 52.62 newtons más 52.62 newtons, lo cual nos da un resultado de 105.24 newtons. Una vez definida la sumatoria de fuerzas en X y en Y, procedemos a determinar cuál es la magnitud de la fuerza resultante. Como sabemos, la suma de fuerzas en X es igual a 0, mientras que la suma de fuerzas en Y es igual a 105.24 newtons. Si aplicamos la ecuación que determina la fuerza resultante, tenemos que la raíz cuadrada de 105.24 newtons elevado al cuadrado determina la magnitud de la fuerza resultante, que obviamente será de 105.24 newtons, que a su vez será la magnitud del peso del semáforo. Finalmente llegamos al resultado. Dado que la sumatoria de fuerzas en Y es un vector colineal al peso, la condición que se debe cumplir es que la sumatoria de fuerzas en Y menos el peso sea igual a 0.
Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, podemos concluir que el semáforo se encuentra bajo condiciones de equilibrio estático.